Muy buenas noches a todos. Esta es la materia de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Para los que ya llevan un poco avanzado o ya están litigando propiamente, o sea, ya llevan un poco avanzado en su carrera o propiamente ya están en la materia de litigación, ya están litigando, pues van a entender que el derecho constitucional y los derechos humanos son de las ramas más fuertes y más importantes, porque causan un efecto y un impacto en cuanto a las decisiones de los jueces, los actuares, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, nosotros como abogados tenemos que entender que el manejo del derecho constitucional es la parte más importante. En algún momento, voy a ser muy genérico en este momento de esta primera clase de presentación. Propiamente podría yo agarrar mi presentación de PowerPoint y ir leyendo, pero quiero, esta vez, esta primera clase de Derecho Constitucional, antes de llegarme a la introducción al estudio del derecho constituyente o el poder constituido y el poder constituyente, todo lo que tiene que ver con la teoría al respecto, antes de llegar a ese tema, quiero propiamente que vean la vida práctica de lo que es la Constitución, cómo la usamos, por qué está ahí ese ordenamiento, qué tan importante para nosotros como abogados es el tema de usar la Constitución. Es un libro que en algún momento en la primaria nos pidieron, bueno, yo tuve el gusto de que en la primaria me enseñaron mi primera Constitución, que era un librito que parecía revista, que en las papelerías los pueden uno adquirir, creo que 20 pesos, 25 pesos la Constitución. Entonces, propiamente es un libro, es la base de todo. Está dividida en dos partes, ¿no? Lo que es la parte, ¿cómo se llama? Dogmática y la parte orgánica, ¿no? Donde están vertidos los derechos humanos que la Constitución protege, ¿no? Pero, bueno, a pesar de todas esas cosas que estoy comentando de lo que es la Constitución, nuestra Carta Magna, nuestra Lex Legum, nuestra Ley Suprema, nuestra Constitución Federal. A pesar de todo eso que estoy comentando, nosotros tenemos que saber para qué carambas la vamos a usar. Si tengo un código civil, un código penal, tengo un código nacional de procedimientos penales, la Constitución para qué está ahí, ¿no? ¿Y por qué cubre todas las ramas? ¿O por qué es como un pulpo que toca todas las ramas del derecho propiamente? Bueno, no se los voy a negar, es una materia difícil, claro, como muchas otras. No digo que es exclusivo del derecho constitucional ser difícil. Muchas ramas del derecho son difíciles. El tema es que es una de las más importantes. Es en la que nosotros propiamente podemos basar la defensa de nuestros derechos en cualquier rama, ¿sale? Y nos da facultades y crea leyes. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo más ridículo que se me ocurre en este momento. eh, el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿de acuerdo? Emana del artículo 73, fracción 21ª, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas nuestras leyes como tal emanan de ahí o tienen una parte de lo que la Constitución, también el amparo, la ley de amparo, hasta si ustedes leen, no se llama ley de amparo, se llama, ¿cómo se llama? Está basada en los artículos constitucionales, el 103 y el 107 constitucional, y lo dice la propia ley en su nombre, ¿de acuerdo? Entonces, que ya nos acostumbramos a decirle ley de amparo, pues es muy normal, pero realmente en muchas de nuestras leyes se basan en lo que es nuestra Constitución. Ahora bien, ya habiendo dado ese preámbulo de lo que hace la Constitución al respecto de nosotros tenemos que entender la facultad que tenemos de tocar esa Constitución, leerla, aprender de ella. Y hoy voy a hacer un ejemplo práctico, ¿de acuerdo? Muy, muy rápido y muy sencillo. Yo les sugiero que tengan su Constitución a la mano, y si no, pues yo la tengo acá. Constitución. Este es Sésamo. Ok, perfecto. Ok, comparto pantalla. Ya somos 47 personas. Muy bien. Sale. Ok, bueno, como se darán cuenta, yo soy de subrayar con colores mi Constitución. Claro, me encanta subrayar. Creo que es la mejor forma que tenemos para aprender de la misma. Sale. Perdón, ahora sí. Bueno, la última reforma de la Constitución viene como tal reflejada en esta parte de arriba, ¿de acuerdo?
que nos marca que fue la última reforma en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de mayo del 2021. O sea, el año pasado tuvo su última modificación, ¿sale? Debe de haber en el Diario Oficial de la Federación debe estar como tal puesto el por qué, ¿de acuerdo? Los considerandos de esa modificación que se hizo, ¿de acuerdo? Ahora, propiamente, lo que son el artículo primero, ¿de acuerdo? De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo primero, nos dice, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán, o sea, hace que ya lo tienen intrínsecamente, ya lo tienen, ya lo poseen, ya está proveído, ¿de acuerdo? No es que te lo reconozca, es que ya lo tienes, ¿de acuerdo? Son inherentes a la persona, entonces. Gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Ahí está reconociendo que ella tiene derechos humanos, ¿de acuerdo? Más aparte dice, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. Entonces ahí reconoce que no nada más la Constitución tiene derechos humanos, sino también los tratados internacionales que México ha ratificado, que ha firmado, ¿de acuerdo? Entonces la gama es todavía más amplia. A ver, yo les pregunto, ¿ustedes tienen una idea de cuántos derechos humanos tenemos en materia constitucional? ¿Tienen una idea de cuántos derechos Oh, tenemos? no tengo idea, licenciado. Ok, no se preocupen, yo estoy para suplir esa duda. Bueno, ok, muchos dogmáticos han manejado, muchos maestros. Yo cuando estuve estudiando en la universidad me dijeron que había 35, que había 36, luego me dijeron que había 55, y propiamente un libro y una investigación que yo hice de mi parte, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos en materia constitucional 96 derechos humanos. Y no crean que vienen numerados del 1 al 96, ¿verdad? Obviamente no. De acuerdo, nosotros tenemos 96 derechos humanos contenidos en nuestra Constitución, solamente. Ahora, ¿el rango es más amplio? Claro. ¿Tenemos más derechos humanos? Por supuesto que sí. No nada más tenemos 96 derechos humanos, tenemos más. ¿Y cómo puedo o cómo me atrevo a decir que tenemos más? Bueno, si ustedes se van a leer propiamente los tratados internacionales, les voy a dar un ejemplo de dos tratados que los abogados debemos de conocer de pie a pa. Yo diría que son tres. Sería la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Belém do Pará, ¿de acuerdo? Son los tres tratados internacionales que todo abogado debe de conocer para poder defender los derechos humanos vamos a ponerlo así, casi cualquiera, porque hay cosas que no están contempladas en nuestros ordenamientos. Tenemos que por ejemplo, las personas con discapacidad, hay convenciones y tratados al respecto de las personas con discapacidad, de las personas que son de pueblos indígenas también hay tratados, etc. O sea, para un grupo en especial hay todavía un poquito más de derechos que podemos usar de otros tratados. ¿De acuerdo? Si es un niño, también hay una convención de los derechos de la niñez, hay una ley general de los NNA, etc. ¿De acuerdo? Entonces, en ese entendido, nosotros tenemos un rango que investigar de cada situación que nosotros tengamos. Por eso es que en la universidad a todos ustedes les dejan un montón de tarea. Por eso, investígame la fuente de 3 autores de qué es el derecho constitucional, ¿no? 3 autores diferentes. Quiero que me pongas ahí definición de 3 autores de qué es poder constituido y poder constituyente, ¿no? Y a veces pensamos, ¿y eso para qué carambas me va a servir en la vida profesional? Pues muy fácil, porque el día de mañana vamos a tener que investigar de un caso real, de una situación real que tengamos, ¿de acuerdo? Si hay jurisprudencia de ese caso, si hay leyes que protegen especialmente a la persona a la que yo estoy defendiendo. Tenemos que investigar todas las vulnerabilidades y a ejercer propiamente el principio pro persona. Nosotros proveérselo, porque a veces la autoridad no lo provee, y ese es nuestro trabajo como abogados, ¿de acuerdo? Darles ese proveimiento, darles esa fuerza, ese énfasis. Hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Si estamos trepados en el mismo barco o...? Profesor. Perfecto. Ahora, voy a hacer una aclaración. A mí me encanta que en mis ponencias o en mis clases de cualquier tipo, en este momento yo sé que estoy muy informal, les ofrezco una disculpa, pero la verdad, hoy fui a hacer mercado, tuve mucho trabajo en casa, entonces, propiamente, pues hoy no me vestí formal o acorde a la materia. Yo les doy la razón en ese sentido y les ofrezco una disculpa. Más sin embargo,
yo tengo dos reglas de oro en esto, desde las ponencias. Una, que no hay preguntas tontas. No existen. No existe ninguna pregunta tonta. Ninguna que ustedes me hagan, yo considero que es una pregunta tonta. Jamás, jamás, jamás de los jamases. Todas las preguntas son importantes. El peor enemigo de un abogado son las dudas. Ese es el peor enemigo. Ese es el primer enemigo que van a enfrentar. El miedo a preguntar, porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Cómo van a ver los demás? El autopercibimiento y cómo nos perciben los demás. ¿Qué van a pensar? Van a pensar que no sé, van a pensar que soy menso, van a pensar que no soy capaz, que no lo pude investigar en un diccionario. Se los juro que no nada más me ha pasado a mí. A todos los que hemos estudiado el derecho, hemos agarrado el diccionario jurídico, hemos agarrado el libro, hemos agarrado el internet y no nos resuelve la duda. Y no es porque esté en chino o esté en japonés el idioma que estamos leyendo, sino porque a veces nuestra mente no llega a percibir todo ese tema, o no llega a percibir. Yo les voy a dar un ejemplo. A mí me pasó en la universidad, cuando tuve que investigar persona, ¿de acuerdo? Y me van a decir, oiga, licenciado, ¿cómo? Si persona se divide en dos, persona moral y persona física, persona natural y persona jurídica. Y me van a decir, es un tema muy extenso, hay hasta tesis, hay muchos estudios al respecto de lo que es la persona a la cual se le proveen los derechos humanos. Efectivamente, pero a mí también cuando estaba estudiando el primer semestre de la carrera de Derecho, me costó mucho trabajo, ¿de acuerdo? Me costó mucho trabajo entender qué era la persona o cómo era el percibimiento, porque yo leí libros que hablaban de individuo, no de persona. Y claro que me costó trabajo, y es normal. Y eso no me hace menos abogado ni más abogado, ¿de acuerdo? No, eso entiéndanlo muy bien. La regla de oro aquí es que todo lo que tengan dudas, pregunten, y más en esta materia, que considero yo es de las más fuertes en materia jurídica. Si no manejamos bien esta materia, no importa qué rama del derecho manejemos, ahí vamos a tener una carencia por el tema del derecho constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, todas las ramas del derecho están relacionadas con los derechos humanos y los derechos y el derecho constitucional en sí. Entonces, nosotros tenemos que analizar toda esa parte, entender toda esa parte y saberlo manejar. Entonces, si ya decimos que la propia Constitución me está diciendo que que gozo por el simple hecho de ser persona, ¿de acuerdo? De tener derechos humanos que la Constitución reconoce y que los tratados internacionales reconocen, entonces el campo de protección es muy amplio, ¿sale? Ahora, aquí lo manejo en otro color, si se dan cuenta en azul, dice, así como de las garantías para su protección. Tengo garantías, entonces tengo derechos humanos que me otorga la Constitución y los tratados, ¿sale? Y tengo garantías, porque aquí al principio del capítulo, dice capítulo 1, de los derechos humanos y sus garantías. Muchos hablan garantías individuales. No, quítense ese de la cabeza, ¿de acuerdo? Y las garantías individuales ya no existen, ya se fueron. Anteriormente eran garantías individuales porque éramos individuos en el cual se nos reconocían los derechos humanos. Hoy en día no, ya los gozamos. Ya, yo tengo derechos humanos, tengo el derecho a la vida, tengo el derecho a la libre expresión, en este momento lo estoy ejerciendo el derecho a la libre expresión porque estoy expresando en la plataforma de TikTok, en la plataforma de Zoom en línea, lo que yo opino acerca de los derechos humanos y la interpretación del artículo primero constitucional, párrafo primero, ¿sale? Lo estoy ejerciendo, ¿sale? Entonces, en ese aspecto, yo ya gozo de ese derecho, no me lo tiene que reconocer nadie, yo ya lo tengo, tal cual. Ahora, ¿por qué dice entonces garantías? Bueno, porque tenemos algo que se llaman garantías constitucionales, ¿de acuerdo? ¿Qué es el derecho humano y qué es la garantía constitucional? Muy fácil, lo voy a hacer con un ejemplo muy simple. Digamos que los derechos humanos son los pasajeros, ¿de acuerdo? Que nos van a ayudar en algo. Vamos a imaginar que nos quedamos parados, nuestro carro se quedó parado a mitad de la carretera, ¿sale? Y viene el autobús. El autobús es garantías, ¿de acuerdo? Y los pasajeros son los derechos humanos. Vamos a imaginar que me ven a mitad del camino y el chofer del autobús es una persona súper entendida, entiende la circunstancia por la que estoy pasando, porque a lo mejor ya le pasó, detiene el autobús y entre todos los pasajeros y el propio chofer del autobús me ayudan a cambiar la llanta o a reparar mi vehículo y ellos se vuelven a subir a su autobús y yo sigo mi camino, ¿sale? La garantía es el autobús, es
es el medio idóneo por el cual va a ocurrir. Y los derechos humanos son los que me van a ayudar a reparar el carro, porque el autobús no puede hacerlo, es imposible físicamente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo van a hacer los pasajeros del autobús, van a ser los que me van a ayudar a mover mi carro otra vez. Mi carro es un problema que yo tenga, un problema jurídico, un acto que yo quiero ejercer, un derecho que necesito llevar a cabo, lo que ustedes quieran al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el momento sí vamos entendiendo, usé una analogía para que tengan ustedes reflejado lo que es los derechos humanos y las garantías constitucionales. ¿Hasta aquí vamos bien o hay dudas? Bien, profe. Perfecto. De mi parte, bien, gracias. Perfecto, ok. Bueno, ok, entonces dice, ahora, manejan esta parte, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Ahora, aquí manejé otro color abajo. Salvo en los casos, o sea, dice que no se pueden restringir ni suspender, pero que hay casos y hay condiciones en que la Constitución establece en las cuales sí se puede llegar a tener una suspensión o una restricción, pero no de todos los derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese tema, nosotros tenemos que entender que sí podemos llegar a una situación como, ¿se ubican de dónde es el presidente de Bukele, el presidente Bukele? Bueno, ¿De Ecuador? Salvador, ¿sale? No. Presidente Salvador. Ahí, lo que ocurrió ahí propiamente fue una suspensión de los derechos humanos. Se suspendieron porque El Salvador también está en los tratados internacionales igual que México, ¿sale? Nada más que ellos lo suspendieron para poder llevar a cabo la ejecución de ¿cómo se llama? La ejecución de detención de todos los pandilleros, ¿de acuerdo? Yo no voy a decir que está bien, ni voy a decir que está mal. Eso ya es criterio de cada uno de ustedes. Y no busco establecer una influencia en ese aspecto en ustedes de lo que se piense, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me está diciendo propiamente, en el análisis del artículo primero, párrafo primero, que la Constitución y los tratados tienen derechos humanos de los cuales ya gozamos. Ahora, si nos vamos rápidamente al artículo 133 de igual de la Constitución, porque lo tenemos que concatenar, lo tenemos que unir un artículo con otro en manera de interpretación, sí, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros los abogados propiamente, nosotros nos dedicamos a eso, a la interpretación para que al final del día se lleve a cabo ¿cómo se llama? Una máxima de esos derechos. Ahora, el artículo 133, ¿qué nos dice? Muchos lo han de conocer como el artículo de la supremacía constitucional, ¿de acuerdo? Pero la supremacía constitucional no solamente provee a la Constitución ¿cómo se llama? De ser nuestro máximo ordenamiento, sino también provee de que, se lo voy a decir así tal cual, dice, esta Constitución, ahí se autorreconoce, yo, Constitución, ¿de acuerdo? Las leyes del Congreso que emanen de ella, o sea, las leyes que emanen de la Constitución, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, o sea, todos los tratados que tengan que ver o tengan una relación con la Constitución, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, o sea, que estén ratificados los tratados, serán ley suprema de toda la Unión. Ley suprema, por eso decía al principio, lex legum, ¿de acuerdo? Esa es nuestra ley suprema. ¿A qué se refiere? Que está hasta arriba. Si yo tengo un derecho humano en un tratado internacional y en el Código Civil de mi estado dice, lo contrapone o me quita el reconocimiento de un derecho, ¿sale? Que ya me otorgó los tratados internacionales, a mi Código Civil le hace esto el tratado internacional. Estése quieto, se tiene que arreglar conmigo tal cual, así se lo va a decir, ¿sale? No sé de otra forma de decírselos tal cual, pero esa es la forma en la que ocurren las cosas, ¿de acuerdo? Si el tratado, vamos a poner un ejemplo. Si el tratado en materia de discriminación contra la mujer, ¿no? El Belén do Pará, que uno es la Convención Internacional no, es una convención, tratado internacional, no me voy a tratar de acordar, mejor se los enseño, porque si no, voy a caer en una falacia y no me gusta eso, ¿sale? Ok, en la mañana los leí, pero se me fueron los nombres. Ok, me voy aquí a mi tesaurus de los tratados internacionales, sale. Y aquí en ordenamientos le voy a poner mujer,
¿Sale? Existen 3 tratados internacionales, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. La violencia contra la mujer es el Belén do Pará. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ahí está otro tratado. Y el último, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. ¿Sale? Son los 3 tratados internacionales. Estos 3 son los más fuertes en materia de mujeres. Si las que me están escuchando, si del público hay mujeres, yo les recomiendo que lean esas 3 convenciones y esos 3 tratados, porque en su vida profesional y en su vida personal les van a servir muchísimo. Ya les acabo de decir, bajo términos constitucionales, que esos 3 tratados le dicen a cualquier ordenamiento local, estése quieto, y les voy a dar un ejemplo. Vamos a imaginar que tu código civil de tu estado, vamos a imaginar, no digo que sea cierto, ¿de acuerdo? Dice que no te toca pensión compensatoria. ¿Cuál es la pensión compensatoria? En materia de alimentos, una mujer que esté casada o propiamente vive en concubinato, la jurisprudencia reconoce que se le debe de dar alimentos, se le deben de proveer alimentos en medida de su necesidad. Si tiene necesidad, y aunque no la tenga, por su especial condición de ser mujer, o por el simple hecho de haberse dedicado a las labores del hogar, o por el doble hecho de dedicarse a las labores del hogar, más haberse dedicado a ¿cómo se llama? A cuidar a los hijos en esa materia. O sea, tener esas dos chambas, ¿de acuerdo? En pocas palabras, si el Código Civil dice, ¿sabes qué? No le vamos a dar pensión, pensión compensatoria, ¿vale? No le vamos a dar nada. Entonces, la convención te dice, ¿sabes qué? Te está discriminando. Estése quieto, Código Civil de cualquier estado, ¿de acuerdo? Ahí le tienes que reconocer ese derecho por el simple hecho de ser mujer y lo estás discriminando al no otorgar la pensión compensatoria. Por eso es importante conocerlos. Ahora, abogado, pero las convenciones y los tratados se usan normalmente en el amparo. No es cierto. Es una mentira. Si alguien se los dijo, les mintió. Tú lo puedes usar el tratado y la convención en tu demanda inicial para que precisamente eso no ocurra. Oiga, pero eso es más chamba. Claro que sí es más chamba. Pero eso te va a diferenciar de los otros abogados. Porque les vuelvo a repetir. Disculpen, Dime. buenas noches. Tengo Buenas una noches. duda ahorita que estás platicando este tema. Respecto al concubinato, para acreditar el concubinato, ¿sí se puede utilizar esos tratados? Si la persona con la que estuvo casada, estuvo juntada o en unión libre, ya estaba casada, unida en matrimonio con alguien más. Sí. Porque es discriminación, para mí es discriminación, se le está dando un trato diferente por el hecho de que pues ella no estaba casada, pues, y estaba casado con otra. A ver, sí estás bien, pero te estás yendo para otro lado, que no tiene nada que ver. Ok. La discriminación maneja temas muy puntuales y vamos a meternos para precisamente ejemplificar lo que tú me estás diciendo, vamos a meternos a la convención, ¿sale? Vamos a ver el artículo primero, ¿sale? Bueno, aquí está, ya, era el artículo segundo, no el primero, me falló, aquí está. Dice, los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Conviene seguir por todos los medios aprobaciones y dilaciones en una política incriminada para eliminar la discriminación contra la mujer. Con tal objeto se comprometen y ahí dice todo lo que van a hacer en materia, pero yo quiero saber qué es lo que se puede o qué se puede discriminar. Aquí lo vamos a manejar. Aquí dice... Espérame. ¿Cómo se llama? Acá está. Estado civil, ¿sale? El concubinato es un estado civil. 1. 2. El tema de que él esté casado propiamente y tenga a otra pareja, ¿de acuerdo? Que le conocíamos anteriormente como el amaciato o la casa chica, le conocíamos así de vulgarmente, o la amante, la otra, ya todos esos términos son discriminativos, lo voy a aclarar, ¿eh? Todo lo que acabo de decir es discriminativo, es peyorativo a la persona, ¿sale? Entonces, en ese sentido, se le hace el reconocimiento del concubinato, y hay una jurisprudencia que lo maneja, y tú puedes evocar este artículo primero de la convención, bueno, del Belén do Pará, en pocas palabras, para no decir todo el nombre. No está en el Belén do Pará, no es. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, lo puedes evocar para que precisamente le otorguen y le reconozcan primero que todo que tuvo concubinato y posteriormente se le dé una pensión compensatoria por ese concubinato.
¿Sí quedó claro? Sí, Sí quedó claro, ok. sí, gracias, Ahí, Liz, gracias. ya vi muchas preguntas en el chat. Una disculpa si no las estoy respondiendo. A ver, dice, buenas noches, buenas noches, mi nombre es completo, ok, mucho gusto. Bueno, no sé para qué mandaron el correo, no les voy a mandar absolutamente nada. Ok, gracias por, no, ¿de qué? Para eso estamos. Muy interesante, claro, entendible, perfecto. No sé qué significa el SEDA, ahí no sé. Un ejemplo más sencillo es el libre desarrollo de la personalidad para la petición del divorcio sin expresión de causa, sí, el divorcio incausado. Buenas noches, Lick. ¿Y para qué son los artículos transitorios? Bueno, eso todavía no nos vamos a meter, pero sí tenemos un buen. La Constitución tiene 136 artículos, por si no lo sabían. ¿Sale? Ya se los estoy comentando en este momento. Ok, ya. Pensé que eran más comentarios. Bueno, pensé que eran preguntas en los comentarios. Ok, seguimos. Nada más déjenme leer los de TikTok porque también tienen preguntas y también tienen derecho a saber. A ver, dice, pero si las mujeres son agresivas, bueno, ahí sí, no sé. Eso es juzgar por analogía, Lunita, y eso propiamente es, ¿cómo se llama? Discriminación, lo que acabas de decir. Lick, ¿por qué los jueces, bueno, algunos, no toman en cuenta las jurisprudencias si se supone que deben? Pero si la mujer, dice, ¿por qué debe? Bueno, la jurisprudencia es importante, es igual de importante, es parte de las fuentes formales del derecho. No le hacen caso porque son muchas, digo, no porque no quieran, sino porque a veces no las conocen, por eso se las tenemos que recordar o presentar, ¿de acuerdo? Sí, pero si la mujer procreó un hijo con una persona y en ese momento vive con otra persona, pues tiene que hacerse responsable, tiene obligación de los dos lados, ¿sale? Está reconocida esa obligación en materia de jurisprudencia, ¿sale? Ok, seguimos. Maestro, perdón. ¿Hasta cuánto tiempo anteriormente se pueden hacer solicitud retrógrada con los beneficios de un concubinato? ¿Hasta cuánto tiempo se puede hacer? Pues no hay un tiempo límite, o sea, pero sí hay que hacerlo lo más pronto posible, debido a que no porque prescriban esos derechos no van a prescribir, pero si entre más tiempo dejen que pase, al final del día, pues puede generar alguna prueba en contra. ¿Qué es esto? ¿O a qué punto voy? Ok, lo voy a manejar como acciones contradictorias. Tú vas a decirle al órgano jurisdiccional, ¿sabes qué? Yo estuve viviendo con fulanito de tal tanto tiempo, no sé, vamos a poner lo de la pandemia, 2019, 2022, no, 2019 no, 2020, 2022, ¿sale? Estuve viviendo con fulanito de tal, estuvimos encerrados prácticamente en un búnker, ¿sale? Porque no podíamos salir, pero pues nos dimos cuenta y nos hartamos, ya no teníamos nada que ver en Netflix y nos cansamos de vivir juntos. Él se fue, ahorita ya estamos en el 2000, a finales del 2022, él se fue en junio, ¿sale? Tú no lo demandas y te esperas que pase el tiempo. No le demandas alimentos, esperas que pase el tiempo. Pues en todo ese tiempo que no estuvieron juntos, pues me imagino que la otra persona va a rehacer su vida o va a hacer otra cosa, o puede llegar a tener hijos. Entonces, en ese transcurso de tiempo, si tú no ejerces tu derecho, no es que prescriba, pero puede utilizar herramientas a su favor la contraparte, que ahora en este momento no se las voy a decir, ¿de acuerdo? Pero pues, los que ya manejan jurisprudencia y saben del derecho un poquito más, en ese sentido, pues nosotros tenemos que ejercer lo más pronto porque no sabemos qué pudiera llegar. Es más, se lo voy a decir así, lo más simple que puede llegar a pasar, se muere. ¿A quién demandas? Se va a los United, ¿no? Bueno, se va a los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Se va a otro lado del mundo, se va a Canadá, que la visa canadiense, bueno, no la visa, el permiso canadiense te lo dan, te lo conceden más fácil que el americano, se va. ¿Y cómo le haces ahí? Obviamente sí hay herramientas, no voy a decir que no. En la muerte no hay herramientas, ahí es la sucesión, ¿sale? Pero en materia de irse a los Estados Unidos, pues es un poco más complejo, es un poco más difícil. ¿Sale? Entonces, en ese aspecto sí. Ok, gracias Mariela por la aclaración de lo que es el SEDA. No tenía idea de lo que eran las siglas, pero sí conocía lo que era el comité. Hay una ley también aquí en México, hay una ley general para erradicar la violencia contra la mujer, ¿sale? En ese aspecto. Ok. Retomando. Entonces, espero que haya quedado tu duda más que satisfecha. Ok, seguimos.
De acuerdo. Entonces, de estos artículos que acabo de mencionar en materia constitucional, del 133 y del artículo primero constitucional, nace como tal una contradicción de tesis, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la contradicción de tesis que nace? Bueno, esta es una que es muy importante que nosotros como abogados la conozcamos. ¿Sale? La 293/2011. Yo siempre a mis estudiantes de prácticamente cualquier materia, siempre les dejo de leer estas dos, lo que es la sentencia y lo que es el abreviado, ¿de acuerdo? La sentencia está en PDF, son 72 hojas, y lo que es propiamente ¿cómo se llama? Lo que el pleno determina, en resumen, vamos a ponerlo así, o la resolución final al final del día. El título es lo más importante de todo esto. Dice: Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las normas sobre los derechos humanos contenidas en los tratados internacionales tienen rango constitucional. Entonces, en ese aspecto, ¿de acuerdo?, determina propiamente que la Constitución y los tratados están hasta arriba, ¿de acuerdo? Mis derechos humanos están hasta arriba. Todo lo que defiende derechos humanos está hasta arriba, tal cual. Y pues la sentencia, que no se las voy a leer, que yo espero que la lean, ¿de acuerdo? Porque al final del día les va a servir mucho de lo que nosotros aprendemos en nuestra vida profesional como abogados, en la vida práctica, es leyendo sentencias. Ahí aprendemos mucho. Yo propiamente, otra de las tareas que les dejo, así es, Mariela, gracias. Muchas de las tareas que les dejo a mis estudiantes de Derecho, en ese sentido, es que impriman una sentencia, que vayan al buscador jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, descargan una sentencia y la lean y subrayen las partes que consideren más importantes, porque al final del día es la forma en la que ustedes van a proveerse de más vocabulario jurídico al final, ¿de acuerdo? Entonces, búsquenle, ahí está el buscador jurídico, nada más le ponen BOPJ de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí está la página, se las enseño para que la conozcan, si no la conocen, ¿sale? Si no, también se las mando sin problema, ¿sale? Para que al final del día empiecen a buscar ustedes sentencias. Ahí hay un apartado, el primer apartado dice sentencias, ¿sale? Búsquenlas, léanlas, estudienlas, analícenlas. Es la mejor forma que tenemos los abogados de aprender a redactar mejor, de aprender a fundamentar, argumentar y nuestro discurso jurídico. No voy a decir que es la única manera, ¿eh? No, hay más formas, claro que sí. Pueden ver el canal de la Suprema Corte de Justicia, también es otra forma. También pueden ustedes propiamente pues leer más, dogmática, que también les va a ayudar mucho, ¿sale? Pero al final del día, se los voy a decir así tal cual. Esta carrera que escogieron ustedes, o que están escogiendo, o que ya están litigando propiamente, es de estudiar siempre. Siempre. Esto nunca se deja de estudiar, es la carrera del eterno estudio, ¿de acuerdo? Si ustedes pensaban que esto estaba más fácil que medicina, déjenme decirles que les mintieron. A lo mejor no operamos a nadie, pero sí nos juzgamos la libertad de alguien. En materia penal, nos juzgamos dinero en materia civil, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto, sí, nosotros tenemos que tener ese análisis al final del día y el estudio, ¿de acuerdo? Propiamente en la mañana hablábamos de la prostitución, ¿no? Yo tenía la idea y errónea de que la prostitución era algo que estaba mal, ¿no? Porque la jurisprudencia sí lo decía, que era algo de mala reputación, era algo de deshonestidad, manejaba lo que era la jurisprudencia. Y hoy en día, pues sé, gracias a ¿cómo se llama?, a la Cámara de Diputados, que la prostitución es algo legal, de acuerdo, en México. Es algo proveído. Es ilegal para la persona que lo contrata, pero para la persona que ofrece el servicio no es ilegal, independientemente de que tengamos nuestros pensamientos en contra de ello, ¿de acuerdo? Ya la Cámara de Diputados se nombró al respecto, y eso es lo que estuve leyendo esta mañana. Estuve estudiando esas 55 hojas, no, 55 hojas, perdón, 55 hojas de la Cámara de Diputados, en donde se hacía la resolución de por qué era el libre ejercicio de su derecho al final de las personas que se dedicaban a eso, ¿de acuerdo? Oiga, tengo dos dudas, ¿se las puedo hacer? Claro que sí, Miguel. A ver, la prostitución en sí no es delito ni nada de eso, ni de quien la ofrece ni quien la compra. El delito es el lenocinio.
Es Esa es una. Pero la otra, lo más importante, en el tema de derechos humanos, a mí nunca nadie me ha contestado, déjeme decirle que soy maestro en Derecho Constitucional, okay, pero nadie me ha contestado nunca en dónde está escrito que los derechos humanos son imprescriptibles. Y la otra, ¿cómo o qué debemos entender justamente por dignidad de la persona? Porque ahí se basa, según esto y según todos, los derechos humanos. Pero yo tengo otras, y he leído otros superautores que no están muy de acuerdo con eso. Quiero oír su opinión, mi querido licenciado. Claro que sí, licenciado Miguel, maestro Miguel, perdón. Claro que sí, con mucho gusto. Al respecto de la imprescriptibilidad, yo lo diría o lo evocaría de los derechos absolutos que la Constitución nos da en el artículo 29. Que bajo ninguna circunstancia, el artículo 29, párrafo segundo, nos maneja que ningún decreto, de ninguna forma se pueden quitar esos derechos. ¿Sale? Pero el 29 es el estado de excepción, licenciado. Esa es otra cosa. Así se le conoce en la teoría constitucional. El artículo 29 es el estado de excepción. Eso es otra cosa diferente. El 29, párrafo segundo, maneja los derechos. Todo el 29 es el estado de excepción y lo invito a que lo consulte. Entonces, la pregunta es, ¿dónde dice que son imprescriptibles? Eso nadie me lo ha contestado. Bueno, la imprescriptibilidad tal cual, así como usted la está manejando, o taxativamente, como lo está diciendo usted, no, realmente ahí sí carezco del conocimiento tal vez de saberlo, pero lo que sí puedo decirle es que el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución establece los principios rectores en ese aspecto de lo que es la progresividad de los derechos humanos, y al manejar esa progresividad es que no se puede echar para atrás. Si yo ya te di un derecho, no puedo retroceder al respecto. Entonces, es darte más, proveerte más derechos, no quitártelos. Entonces, ahí es como yo lo manejaría propiamente. A lo mejor no es la interpretación taxativa o tal cual, ¿de acuerdo? A lo mejor como usted la quisiera, pero sí podría decir que es una de las características, ¿de acuerdo?, del derecho humano, la imprescripción. Ahora, que no se la pueda quitar, pues no, propiamente no. Ahora, en el tema de lo que... La dignidad. La dignidad. En el tema de la dignidad es un elemento muy subjetivo, ¿no? A lo mejor, vamos a poner un ejemplo, yo soy sadomasoquista, ¿no? Vamos a imaginar, a mí me gusta que me den mis fregadazos mi esposa, ¿no? Cuando tenemos relaciones sexuales, y ahí no es violencia. Es un término muy subjetivo, el término de la dignidad, porque a mí a lo mejor no me gusta tener dignidad, me gusta que me peguen, que me traten mal, ¿no? Y en ese aspecto, pues estoy ejerciendo mi libre desarrollo de la personalidad. El tema de la dignidad, como lo vuelvo a repetir, es un tema muy subjetivo porque depende de la persona, ¿no? A lo mejor, vamos a poner un ejemplo, una persona, voy caminando en la calle y una persona me mienta a la madre, perdón la expresión, y yo me deprimo, lloro y me daña mis sentimientos, ¿no? O puede pasar exactamente lo mismo en otro escenario, en otro día muy diferente, y pues no me pasa, no me va ni me viene. Ay, sí, gracias por acordarme de mi santa madre, ¿no? Entonces, al final del día, es un término muy subjetivo, pero radica propiamente, o donde yo encontraría la radicación de lo que es la dignidad, pues es en el término de cada uno de nosotros, en el cómo nos afecta. Y le voy a decir por qué, mire, porque Aristóteles decía que la dignidad era un aspecto de poca importancia. Lo invito a que revise la obra aristotélica, que es compleja. ¿Por qué? Porque decía, cualquiera que tenga dinero puede comprarse dignidades. Entonces ese tema no es relevante en la filosofía aristotélica. Y entonces sigue la pregunta, porque el tema que usted toca es un tema muy complejo, ¿eh? Yo ya me leí a Fabián Salvioli, no sé si lo conozcas, es un superautorazo en derechos humanos, una autoridad ahorita actual. Estamos hablando del estado del arte, como se conoce en el estudio del posgrado. Estamos en el estado del arte con Fabián Salvioli. Y ahorita justamente me está viendo que estoy frente a la computadora analizando un texto que se llama La dignidad y derechos humanos, un análisis retrospectivo. Entonces yo estudio mucho los derechos humanos porque yo doy conferencias en diversas universidades de este tema y es un tema complejo, no está sencillo, ¿eh?
Y también para concluir y dejarlo, yo lo admiro y le respeto mucho lo que ha dicho, pero hay algo que sí no me gusta. Que me haga a un lado a nuestro maestro emérito, don Ignacio Burgó Orihuela, porque a lo mejor no ha leído su libro de las garantías individuales. Y yo lo invito a que lo lea, porque para empezar el estudio de cualquier tema hay que empezar por los clásicos. Y ahí tenemos el más grande clásico mexicano. Para mí es el doctor Orihuela. Pero bueno, ya, lo dejamos y adelante, maestro. Lo sigo escuchando con toda atención. Le agradezco la observación, pero yo les dije que lo íbamos a ver práctico ahorita. Todavía faltan las demás clases donde vamos a ver introducción al estudio del derecho constitucional y vamos a ver todos esos autores, de dónde salió, de dónde emanó las garantías constitucionales propiamente, antes de empezar a hablar de derechos humanos. Ahorita nada más es una untadita de cómo lo usamos hoy en día el derecho constitucional, ¿de acuerdo? Entonces, propiamente, en ese aspecto, sí conozco la obra. De hecho tengo los 6 tomos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de garantías individuales, en donde viene vertido todo eso que usted comenta. Efectivamente, no es que lo haga a un lado, le quite el reconocimiento de lo que propiamente se creó en su momento, si no, no tendríamos lo que tenemos hoy en día. Claro que son las bases de la casa o la mansión que tenemos hoy en día en cuestión de derechos humanos. Claro que sí, no le quito el mérito, simplemente estoy diciendo cómo le decimos hoy en día y cómo lo tratamos hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces no es no busco en ningún momento hacer peyorativo o rebajar el conocimiento que han aportado todos esos grandes autores que usted menciona, incluso el propio Aristóteles. Claro que no, pero bueno, propiamente en ese aspecto, yo se los voy a decir así con toda honestidad: si creemos que podemos comprar la dignidad, ¿por qué no vamos a la tienda a comprar 1 kilo de amor? ¿Por qué no vamos a comprar 1 litro de respeto? ¿Por qué no vamos a comprar ese tipo de cosas al final del día? ¿Por qué? Porque no las hay. Porque puedes comprar amor un ratito, y eso, el amor vuelve a ser subjetivo, ¿no? Pero al final del día, pues eso no se puede comprar, ¿de acuerdo? Podemos llegar al entendimiento de que así ocurra, pero la realidad es que no lo compramos, ¿sale? Entonces, muy bien, maestro. Lo continúo escuchando con mucha atención. Su interesante plática. Adelante, por favor. Gracias. Ok, bueno, pues continuamos como tal. De acuerdo. Entonces, propiamente, yo les recomiendo mucho en ese aspecto que empiecen como tal la lectura de lo que estaba diciendo en un principio, lo de las sentencias propiamente, porque les va a ayudar a proveerles mucho lenguaje jurídico al respecto, ¿sale? Esa es una. Ahora, esta parte, lo que es la sentencia y esto, se los voy a mandar en este momento al chat para que ustedes lo puedan sacar y lo puedan leer con calma. Al final del día, nosotros tenemos que leer mucho en este aspecto. Y estas partes son muy importantes para lo que es el futuro en su futuro profesional en materia de lo que son los derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, propiamente, ya viendo basados que los tratados internacionales y la Constitución son nuestra ley suprema o son lo que maneja nuestro máximo ordenamiento al final del día, pues pasamos a lo que es el principio pro persona. ¿De acuerdo? El principio pro persona está contenido en el artículo 1º, párrafo 2º constitucional, que dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Esto qué quiere decir? Que al final del día, los derechos humanos siempre van a protegerme, me van a otorgar la máxima al respecto de protección, ¿sale? Para que pues yo lo use a mi favor. Por eso es importante que como abogados, yo sé que muchas veces no alcanza el tiempo en lo que es la materia de la universidad, de lo que es derechos humanos o los tratados, derecho internacional público, ¿de acuerdo? A veces no alcanza el tiempo de ver todos los tratados. Eso es correcto, pero es nuestro trabajo como abogados estudiar esa parte para, al final del día, pues manejar una defensa más robustecida, ¿de acuerdo? Para con nuestros clientes. Y el ejemplo está que, pues, propiamente, aquí en el Juris Lex,
nuestro tesaurus al respecto, maneja propiamente que tenemos 32 tratados, de acuerdo, que al final del día me van a proteger. ¿Sale? Digo 32, aquí dice 33, pero el primero que maneja es la Constitución. Tenemos 32 que al final del día me van a otorgar una protección dependiendo el caso en general, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay más? Sí, claro que hay más tratados internacionales, ¿de acuerdo? Pero los que me van a manejar una mejor defensa pues, son los contenidos en esta parte, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, entonces, en ese aspecto, reconociendo el principio, anteriormente se conocía como el principio pro hominis, ¿de acuerdo? O principio pro hombre. Hoy en día ya no se maneja de ese aspecto porque pues, se consideraba que excluía a las mujeres en ese aspecto y ahora se maneja como el principio pro persona, ¿de acuerdo? Ahora, en ese tema, lo que es el principio pro persona, en teoría, como lo maneja el 133, las autoridades locales, estatales, federales, municipales, estatales y federales, deben de darla, ¿de acuerdo? Deben de dar esa protección, pero al final del día, pues puede que se les olvide, puede que no las conozcan, puede que se las tengamos que presentar. Por eso es importante que conozcan esos derechos humanos, ¿de acuerdo? Ahora, el párrafo tercero, ¿qué nos dice? Bueno, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Ahí dice todas las autoridades, ¿sale? Tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Hay una obra escrita, ¿de acuerdo? No me acuerdo del autor, pero se los voy a mandar esa obra. Son pocas hojas, son como unas 15 hojas, que habla precisamente. Creo que se le fue el audio. Su micrófono no se le escucha. No se escucha, Lick. No se escucha. No se escucha. ¿Perdón? Ya se escucha. Es que no se escuchaba. Ah, ok, perdón. ¿Hasta dónde me escuchan? Que Hasta la todas las hora. autoridades, todas, Ah, ok. tienen obligación. Ok. Ahora, en materia de obligación, la obligación es un deber, es algo que tienen que hacer a fuerza, ¿sale? No es si quieren, no es si tienen tiempo, ¿de acuerdo? Lo tienen que hacer, tienen que promover, respetar, por eso lo manejo hasta en diferentes colores, promover, respetar, ¿de acuerdo? Proteger y garantizar, tienen que ser garantistas de los derechos humanos. De hecho, por esa razón se llama juez de control, ¿de acuerdo? En materia penal, porque es un juez de control de garantías, ¿de acuerdo? Eso es lo que busca controlar que a la persona se le otorguen esas garantías. Ya, perfecto. Ok, garantizar los derechos humanos. Aquí lo podemos leer. La interpretación jurídica lo que nos da, o lo que nos provee propiamente, es el que nosotros hagamos un análisis mayor del artículo, porque el artículo está bien chiquito, el párrafo está súper chiquito, pero si yo propiamente lo utilizo de esta forma, ahorita les voy a enseñar cómo debemos usarlo. Ok, voy a un documento en blanco, pero yo espero más adelante ya quede. Ok, le doy aquí control B. Ok, sale. Aquí, ¿cómo lo vamos a diferenciar o qué es lo que tenemos que hacer propiamente? Bueno, aquí dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover. Sale. Eso queda más que claro. Promover. Para que no se nos olvide, vamos a poner esto mismo 4 veces de la siguiente forma. Promover, respetar, proteger y garantizar. ¿Sale? Ahí. ¿Y qué van a promover, respetar y proteger y garantizar? Pues los derechos humanos, de conformidad con los principios de
y aquí propiamente, todos van a proteger y van a garantizar esos principios, ¿de acuerdo? De universalidad, de interdependencia, ¿sale? Esto, propiamente, yo les recomiendo que lo hagan a mano, ¿sale? ¿Por qué? ¿Por qué se los recomiendo que lo hagan a mano? Para que al final del día no se les olvide cuáles son esos derechos que nosotros tenemos intrínsecamente sobre, o cuáles son las obligaciones que se tienen intrínsecamente de la autoridad hacia nosotros, ¿de acuerdo? La protección, el respeto, la protección y la garantización, la promoción, el respeto, la protección y la garantía, ¿de acuerdo? En ese sentido de lo que son los derechos humanos. Si vamos entendiendo el análisis de lo que estamos copiando y pegando para que al final del día, de un párrafo, ¿cuánto sale al final? ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, profesor, está bastante claro. Y Perfecto. Ok, en ese aspecto nosotros tenemos que manejar en la segunda parte del párrafo, ¿de acuerdo? Dice, en consecuencia el Estado deberá, ¿de acuerdo? Ahí tiene otra obligación, ¿sale? ¿Cuáles son sus obligaciones? Prevenir. Si lo pueden hacer a colores, mejor, ¿sale? Prevenir las violaciones a derechos humanos, ¿sale? Esto lo voy a copiar. Esto nada más lo estoy usando de ejemplo, ¿de acuerdo? Al final del día ustedes deciden cómo lo hacen. Sancionar las violaciones humanas, las violaciones a derechos humanos. Aquí le vamos a quitar la coma porque está de más. ¿Sale? Investigar. Y reparar. ¿Sale? Al final del día, de la segunda parte incluso sacamos 4 párrafos diferentes. ¿Sale? Como de 2 párrafos originales. Ay, Dios, me equivoqué. Vamos a ponerle negrita. De estas dos partes del párrafo, al final del día, ¿cuánta información sacamos? ¿De acuerdo? O cómo conjugamos la interpretación de esas 2 partes. Las 2 partes son los 2 de negrita, ¿de acuerdo? De un mismo párrafo, toda la información que sacamos. Promoción, respeto, protección y garantización. Y aquí sacamos prevención a violación de derechos humanos, sanción a violación de derechos humanos, investigación a las violaciones a derechos humanos y la reparación de las violaciones a derechos humanos. Interesante, ¿no? Cómo al final del día la interpretación nos provee de más al final del día. Bueno, de más información que al final nos va a causar un efecto muy positivo a la hora de llevarlo a la vida práctica. ¿Cómo ven? Interesante, muy aburrido. Díganme, los escucho. Interesante. Muy interesante, profesor. A lo mejor les estoy vendiendo muy importante, necesitamos clases seguidas, maestro. Toda esta semana son gratis. Toda esta semana están invitados todos. Sí, pero ya teniendo ya clases ya definitivas, obvio, si tienen un costo. Pero ya vamos a ir ya al hilo, como coloquialmente se dice. Una cosa enlazando con la otra y ya tener papelería y todo, más información, vaya. Ya vamos a ir entendiendo, bueno, al menos yo, porque soy estudiante, y voy a entenderle más. Perfecto, me da mucho gusto que se animen, todos son bienvenidos a inscribirse como tal a las clases que doy. Esta fue una probadita como tal, como lo dije en un principio, de cómo hacemos al final del día nuestro trabajo como abogados. Una pequeña parte, porque realmente no lo es todo, sale una pequeña parte de cómo lo hacemos en materia de derecho constitucional. La próxima semana ya empieza como tal esta clase y si desean inscribirse, nada más manden un mensaje o al que les compartió el enlace, mándenle un mensaje y con todo el gusto del mundo les proveo la información necesaria para que al final del día pues se puedan inscribir. Les deseo una excelente noche. Tengo ahorita que irme a otra clase de Derecho Laboral. Profe, mande su enlace
a los que no sé, para los que no se unieron al grupo de WhatsApp, mande su mensaje, su chat personal para que lo puedan contactar a quien esté interesado de tomar esos cursos. Perfecto. Sí, con mucho gusto en este momento les proveo un enlace. Con ese enlace Sí, me mandan un mensaje. mande toda la información, el tiempo, el costo y horarios. Bueno, voy a hacer una aclaración. Lo hago en el grupo de los de Aprendiendo Derecho, les comparto esa información. Pero, ¿cómo se llama? Si ustedes vienen de otro grupo que no sea Aprendiendo Derecho, no puedo compartir la información porque propiamente a veces los grupos tienen su restricción de compartir esos cursos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les mando en este momento mi enlace de WhatsApp para que me manden ustedes un mensajito si desean inscribirse. Tengo Muchísimas costos gracias. muy accesibles, ¿de acuerdo? Y de Sí, todos modos, puedo compartir el WhatsApp de Aprendiendo Derecho también, profesor. si gustan unirse. Ajá, a unirse, y ahí sube la actividad de materias que dan y Muy los amable. costos, horarios y demás. Los días sábados tenemos clases gratis de 9 a 11 de la noche, ¿de acuerdo? Como tal, se llaman las tertulias del derecho, están completamente invitados. Este sábado no vamos a tener porque vamos a hacer una fiesta, ¿de acuerdo? Por eso no vamos a tener, pero la próxima semana, con mucho gusto, todos están cordialmente invitados a las tertulias del derecho, ¿de acuerdo? Son de manera gratuita. Qué interesante, muchas gracias. Cuídense Gracias. mucho. Muy bien. Buenas noches. Que estén de lo mejor. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches a todos. Estén muy bien. Gracias. Muy buena noche. Muchas gracias. Muy Gracias, interesante toda su clase. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Gracias a todos. Cuídense mucho, que estén muy bien.